Durante 4 años, mi mujer se negó a tener cualquier tipo de intimidad conmigo. Lo que descubrí al final fue impactante. Había sido fiel a otra persona, a alguien fuera de nuestro matrimonio. Decidí presentar la demanda de divorcio el mismo día que nuestro hijo menor cumplió los 18 años. Ella todavía me envía mensajes de vez en cuando, pero yo nunca respondo. No era solo el sexo. Ella desapareció emocionalmente. El cambio fue repentino, no gradual. Hasta hace poco éramos una pareja normal, conectada, cercana. Y de repente, era como si compartiera techo con una desconocida que, por casualidad, tenía mi mismo apellido. No me refiero únicamente al aspecto físico, aunque eso también desapareció. Cada pequeño gesto de cariño, tomarse de la mano, los besos de buenas noches, se esfumó. Al principio pensé que era estrés. Mi mujer trabajaba como gerente de una sucursal de una cooperativa de crédito y supuse que su trabajo la estaba agotando. Intenté apoyarla. Me hice cargo de más tareas en casa. Cociné con más frecuencia y me aseguré de que tuviera tiempo para relajarse. Nunca la presioné para tener intimidad, solo quería que se sintiera querida. Pero nada cambió. Pensé que quizá era un problema médico, algún cambio hormonal o algo que afectara a su salud. La animé a que fuera al médico. Ella aceptó, pero nunca pidió cita. Y cuando yo, con delicadeza, le recordaba, se ponía a la defensiva. Comprendí que no todos los problemas se pueden resolver de inmediato. Intenté mantener conversaciones sinceras. María, siento que solo somos compañeros de piso, no pareja. ¿Podemos trabajar en esto juntos?, preguntaba. Cada vez ella suspiraba como si yo exagerara. Estoy cansada. El trabajo me está matando, me respondía. Eres muy needy, decía. Necesitado. Esa era su respuesta cada vez que pedía, aunque solo fuera un mínimo gesto de cariño o interés de su parte. Propuse probar la terapia de pareja. La rechazó de inmediato. No necesitamos terapia, estamos bien, insistía. Bien, era su palabra favorita. Empecé a cuestionarme. ¿Sería que ya no le resultaba atractiva mi presencia? ¿Me había descuidado? Me miré al espejo. Sí, había envejecido, pero estaba lejos de estar hecho polvo. Seguía siendo la misma persona con la que se había casado. Esa es la crueldad del abandono. Te hace creer que tú eres el problema. 2 años suplicando migajas. Y entonces, finalmente, la máscara cayó. A los 2 años de esta pesadilla, la realidad me golpeó como un puñetazo. Ella no estaba confundida. No estaba pasando por una fase. Estaba cómoda. Tenía un marido que pagaba la mitad de las facturas, mantenía la casa, disfrutaba de todos los beneficios del matrimonio sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué iba a cambiar eso? Me di cuenta de que ella me había entrenado, quedándome, intentando, suplicando migajas como un perro esperando bajo la mesa. Le había enseñado que yo aceptaría menos. Y lo acepté. Esa revelación me golpeó como un puñetazo. Ella tomaba una decisión consciente, retener el cariño, ignorar mis necesidades y no dar nada a cambio. Así que tomé una decisión. Dejé de intentarlo. Dejé de preocuparme por ella. En su lugar, empecé a observar. Y lo que descubrí fue un patrón horrible. Las señales siempre habían estado ahí. Simplemente dejé de ignorarlas. Estaban las noches de martes en el gimnasio, que de alguna manera se alargaban 3 o 4 horas. El teléfono que siempre tenía boca abajo sobre cualquier superficie. El nuevo aroma que llevaba, que nunca había notado antes. La forma en que sonreía frente a la pantalla mientras escribía, solo para cerrar de golpe lo que estuviera mirando cuando yo entraba en la habitación. Ella creía que yo no me daba cuenta. Se equivocaba. No instalé ningún programa espía, ni husmeé su teléfono mientras dormía. Simplemente empecé a prestar atención de nuevo, a notar lo que siempre había estado frente a mí. Los martes se convirtieron en rutina. Voy al gimnasio después del trabajo, decía sobre las 5 de la tarde, cogiendo su bolsa. Volvía sobre las 9:30, a veces a las 10. 4 horas y media de entrenamiento. Una noche llegó a casa, besó en la frente a nuestro hijo menor, el gesto típico de madre, y pasó de largo junto a mí. Fue entonces cuando lo noté. El aroma, colonia, no perfume, colonia, de la que usan los hombres. Olía a alguien más. ¿Buen entrenamiento?, pregunté con naturalidad. Sí, me he dado caña hoy, respondió, subiendo las escaleras.
Algo hizo clic dentro de mí. Y no eran solo los martes. Las noches de chicas empezaron a suceder cada vez con más frecuencia. Cada 2 viernes, como un reloj, se arreglaba. Peinaba el pelo, se maquillaba, elegía cuidadosamente el conjunto. Todo para sus amigas. Se miraba varias veces en el espejo antes de salir. Volvía sobre la medianoche, a veces más tarde, con la misma excusa. Se nos fue el tiempo. En casa, ni siquiera se molestaba en peinarse antes del desayuno, pero el teléfono delataba. Donde antes lo dejaba descuidadamente en la encimera, ahora siempre estaba boca abajo. Mesa del salón, mesilla, encimera de la cocina, siempre pendiente, protegiéndolo como si escondiera un secreto. Una noche, pasada la 1 de la madrugada, bajé a la cocina a beber un vaso de agua. Ella estaba en el sofá, el teléfono en la mano, sonriendo como una adolescente con un secreto. En el momento en que me oyó, la sonrisa desapareció. Cerró el teléfono y lo dejó a un lado. ¿No puedes dormir?, pregunté. Solo revisando cosas, murmuró, de repente cansada. Yo sabía quién era. La había pillado con las manos en la masa. Escuché su voz, la que antes guardaba para mí, y ya no era para mí. La confirmación llegó unos días después, un miércoles por la tarde. Había olvidado el cargador del portátil en casa y volví del trabajo antes de lo habitual. Ella no tenía ni idea de que estaba allí. Desde la cocina escuché su voz, diferente a la de trabajo, diferente a la de madre, suave, coqueta. Lo sé, ojalá pudiera también, dijo. Pausa. Luego una risa ligera, burlona, de esas que no escuchaba de ella desde hacía años. Para, eres terrible. No, él no se dará cuenta. Nunca lo hace. Me aparté silenciosamente de la casa antes de que me viera. Me senté en el coche durante 20 minutos, solo respirando. Curiosamente, no sentí rabia. Creí que la sentiría. Creí que querría entrar a gritos, exigir respuestas, confrontarla. Pero no. Lo que sentí fue alivio, claridad. Durante 4 años me había retorcido preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué no era suficiente? ¿Qué había hecho para que dejara de quererme? Resultó que no tenía nada que ver conmigo. Ella no retenía su cariño por estrés, cansancio o cambios hormonales. Lo retenía porque lo estaba recibiendo en otro sitio. El amor, la atención, el esfuerzo y la intimidad que yo había suplicado iban dirigidos a alguien más. Y para mí, o no le quedaba nada, o eligió no dármelo. De cualquier forma, el resultado era el mismo. El alivio me golpeó más fuerte de lo que la ira podría haberlo hecho. Esa noche conduje a casa de mi amigo Javier. Es abogado, no especialista en divorcios, pero conocía a la gente adecuada. Nos sentamos en su garaje con cervezas que ni bebí y le conté que necesitaba un contacto, alguien discreto, alguien competente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Javier. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, le respondí. La abogada que se encargaría del divorcio se llamaba Laura. La conocí la semana siguiente en su despacho y le conté la situación. Un matrimonio muerto, un posible affair, 2 hijos. ¿Qué edades tienen?, preguntó. 20 y 17. ¿Cuánto falta para que el de 17 cumpla 18? 11 meses. Entonces espera. Presenta la demanda justo después del cumpleaños. Confía en mí. La manutención, la custodia, todo complica las cosas. Has soportado 4 años. Puedes aguantar uno más. Usa este tiempo para prepararte. Al día siguiente abrí una cuenta bancaria aparte. Empecé a mover dinero. Documenté todo. Bienes comunes, gastos del hogar, patrones de gasto de ella. No necesitaba munición para el juzgado, necesitaba claridad. Cada noche volvía a casa y la observaba viviendo su doble vida. Contaba los días. 364. Luego 345. Luego 302. Podía sobrevivir cualquier cosa si había un conteo. Fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. Ella no tenía ni idea de que yo había desconectado. Apostaba a mi silencio. Yo apostaba a mi paciencia. Me convertí en un fantasma dentro de mi propio matrimonio. Y ella ni se enteró. Vivir con alguien que planeas divorciarte es surrealista, como ser un actor en una obra donde solo tú conoces la escena final. Ella estaba demasiado absorta en su mundo como para darse cuenta de que yo había dejado de participar en el nuestro.
Y con los meses, su affair se volvió más descarado. Dejó de tener cuidado. Las noches de martes en el gimnasio se extendieron hasta los jueves. Las noches de chicas se volvieron rutina semanal. Salía de casa perfecta, con tacones, maquillada, diciendo que iba a hacer la compra, para volver 2 horas después con una sola bolsa. Una noche dejó el móvil en la encimera del baño mientras se duchaba. Vibró. Lo miré, no husmeando, solo observando, y apareció un adelanto de mensaje. No puedo dejar de pensar en anoche. Me alejé. No necesitaba leer más. Se estaba volviendo cómoda, arrogante incluso. Probablemente pensaba que yo era demasiado leal para cuestionar nada, un perro fiel que se quedaría, sin importar cuántas veces lo pateara. Mientras tanto, yo me estaba preparando. Me reunía con Laura cada 3 semanas. Planeábamos cómo sería la división de bienes, sin sorpresas. La parte más dura no eran los trámites, era la actuación. Sentado frente a ella en la cena, viendo cómo escribía mensajes bajo la mesa mientras yo le preguntaba por su día, escuchando sus quejas sobre lo agotador que era el trabajo, sabiendo exactamente de dónde sacaba su energía. No, yo ya había tomado mi decisión. Me iba a ir, pero a mi manera. Cada mañana tachaba otro día mentalmente. 270 días. 225 días. Nuestro hijo mayor volvió de la universidad para Puente de Diciembre. En la cena miró entre María y yo y preguntó: ¿Estáis bien? Parecéis callados. ¿Estamos bien, cariño?, dijo María con una sonrisa. Solo cansados. Asentí y no dije nada. 2 días después, nuestro hijo volvió al campus sin sospechar nada. El cumpleaños número 18 de nuestro hijo menor era en marzo. Esa fecha estaba marcada en mi mente como un faro. El 14 de marzo. El día en que todo cambiaría. Los papeles del divorcio los tenía redactados desde febrero. La semana antes del cumpleaños empecé a mover algunas de mis cosas fuera de nuestro dormitorio. Objetos pequeños, ropa que apenas usaba, efectos personales. Los dejé en la habitación de invitados bajo la excusa: he tenido problemas para dormir y no quiero molestarte. Ella no preguntó nada. Si acaso, parecía aliviada, probablemente feliz de tener más espacio para sí misma. Y entonces llegó el 14 de marzo. Hicimos una pequeña celebración por el cumpleaños de nuestro hijo menor. Solo familia cercana y algunos amigos. Yo preparé hamburguesas en el jardín mientras María horneaba el pastel. Cantamos «Cumpleaños feliz». Vimos cómo nuestro hijo soplaba las velas y sonreímos mientras daba oficialmente el salto a la adultez. Esa noche, después de que todos se marcharan y nuestro hijo saliera a celebrar con amigos, me senté solo en mi despacho. Los papeles estaban completos, listos. A la mañana siguiente se los entregaría. No dormí esa noche, no por ansiedad, sino por anticipación. Esta pesadilla de 4 años estaba a punto de terminar. Yo había cumplido mi papel. A las 7 de la mañana entré en la cocina. María estaba preparando el café, siguiendo la misma rutina que habíamos compartido durante 17 años. El pelo recogido en un moño desordenado, todavía con la bata, desplazándose por el teléfono. No levantó la vista cuando entré. «Tenemos que hablar», dije. Me miró con una ligera irritación, de esa que se reserva para quien interrumpe la rutina matutina. «¿Puede esperar? Tengo una reunión temprano». Coloqué la carpeta sobre la mesa de la cocina, entre nosotros. «No», dije con calma. «No puede esperar». Dejó el teléfono a un lado y miró la carpeta como si fuera correo basura. «¿Qué es eso?» «Papeles de divorcio». Saqué la silla frente a ella y me senté. «Hoy presento la demanda. Todo ya está firmado». Las palabras flotaron en el aire. Me miró, claramente esperando que fuera una broma. Al no llegar ninguna, su expresión pasó de molesta a confundida. «¿De qué estás hablando?» «Me estoy divorciando. Ya está hecho». Se rió. De verdad se rió. «¿Es una broma? ¿Te ha metido Javier en esto?» «Abre la carpeta». No se movió. Solo me miraba como si de repente me hubiera salido una segunda cabeza. «Esto es una locura. No puedes simplemente...» «Ya lo hice». Deslicé la carpeta hacia ella. «Mírala». Su mano tembló ligeramente al abrirla. Observé sus ojos recorrer la primera página. Membrete legal, su nombre, mi nombre, petición de disolución de matrimonio.
Su rostro perdió color. ¿En serio?, susurró. ¿Completamente? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Lo suficiente. Pasó las páginas sin leerlas realmente, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Luego cerró de golpe la carpeta y me la empujó de vuelta. No, esto es una locura. Podemos hablar. Lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar, dije. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Su voz se quebró. ¿Así, de repente? Ni siquiera quieres intentarlo. Casi me río. 4 años intentando, y ahora ella hablaba de esfuerzo. Intenté, dije con calma. Durante 4 años intenté. A ti no te interesaba. Eso no es justo, replicó. Me recliné en la silla. ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste? ¿Me besaste? ¿Me miraste como si realmente quisieras casarte conmigo? Abrió la boca, luego la cerró. No podía responder. Los dos sabíamos la verdad sobre todo lo que había pasado. Te rogué, continué. Te pedí que fueras a terapia. Te negaste. Organicé citas. Las cancelaste. Intenté hablar contigo sobre lo que estaba mal. Me llamaste necesitado. Así que paré. Y ni siquiera lo notaste. He estado estresada, dijo débilmente. ¿Durante 4 años? Respondí. Vamos, María, no insultes a los dos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad, no esas que se usan para manipular. ¿Y qué?, exigió. ¿Te rindes así? ¿Tiras por la borda 17 años sin luchar? He luchado todos los días durante 4 años, dije. Tú elegiste no aparecer. Se levantó de golpe, la silla raspando fuertemente contra el suelo. Esto es ridículo. No puedes decidir que nuestro matrimonio se ha acabado sin... Sí puedo, dije con calma. Y lo hice. Me quedé sentado. Los papeles están presentados. Mi abogada tiene todo. Esto no es negociable. ¿Tu abogada? Parecía genuinamente sorprendida. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Importa? Sí importa. Me has estado mintiendo. ¿Mintiendo? Hice una pausa, dejando que la frase flotara en el aire. Eso es de traca. Se quedó callada. Algo cruzó su rostro. Culpa, quizá miedo, como si supiera que yo sabía mucho más de lo que decía. Pero no insistió. «Podemos ir a terapia ahora», dijo, con la voz volviéndose desesperada. «Sé que no he sido la mejor esposa, pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto». «Ahora quieres terapia», dije. «Ahora que me voy». No me daba cuenta de lo mal que estaban las cosas. «No te dabas cuenta», respondí, «porque no te importó lo suficiente como para notarlo». «¡Que se jodan!», dije. Su tono se suavizó. ¿Y si te prometo cambiar? ¿Y si te demuestro que puedo ser mejor? Tuviste 4 años para demostrarlo, dije. He dejado de esperar. Las lágrimas recorrían su rostro. De verdad, esta vez. No lo entiendo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora? Nuestro hijo menor cumplió 18 ayer. Estaba esperando a eso, respondí. Su expresión pasó de triste a horrorizada. ¿Has estado planeando esto durante... Dios mío, ¿has estado planeándolo? Sí, respondí. Mientras yo pensaba que todo estaba bien, no lo estaba. Simplemente no te importó lo suficiente como para darte cuenta. Se hundió de nuevo en la silla, mirando la carpeta como si pudiera desaparecer si la miraba con fuerza. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó con la voz temblorosa. Me mudaré a la habitación de invitados de forma permanente, dije. Compartiremos la casa hasta que se finalice el divorcio, pero hemos terminado. Vidas separadas. ¿Cuánto tiempo? La abogada dice 6 a 8 semanas, si no hay disputas. ¿Y si me niego a firmar?, preguntó, la desesperación asomando en su voz. Entonces tardará más, dije con calma. Pero el resultado es el mismo. Me voy de todas formas. Ahora lloraba abiertamente, con las manos cubriéndose la cara. No puedo creer que hagas esto. No puedo creer que te rindas con nosotros. No me rendí, te rendiste tú. Hace años. Yo solo estoy aceptando la realidad. La dejé allí, sentada en la mesa de la cocina, y subí a la habitación de invitados, mi nueva habitación. A través de las paredes podía oír sus sollozos. Una parte de mí se sintió mal, la parte que recordaba lo que fuimos antes de que todo muriera. Pero la parte más grande, la que había pasado 4 años siendo rechazada, ignorada y tratada como una obligación, sentía solo alivio.
Había dicho lo que había que decir. Los papeles estaban presentados. La cuenta atrás había terminado. Ahora llegaba la parte para la que no estaba del todo preparado. Vivir bajo el mismo techo con alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido. Una hora después, mi teléfono vibró. Mensaje de María. ¿Podemos hablar de esto? ¿De verdad hablar? No respondí. Otro mensaje. Sé que lo he estropeado. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Apagué el teléfono. Esa noche bajé a por agua. Ella estaba en el salón, con los ojos rojos, pañuelos esparcidos por todas partes. Me miró. ¿Hay alguien más?, preguntó en voz baja. ¿Es por eso que haces esto? La miré fijamente un largo momento. Después de todo, después de 4 años de que ella tuviera a alguien más mientras yo suplicaba migajas, tenía la desfachatez de preguntar eso. No respondí. Simplemente cogí mi vaso de agua y volví arriba. Pero al cerrar la puerta, escuché su susurro. «Por favor, no me dejes». Demasiado tarde, pensé. 4 años, demasiado tarde. Luego, las cosas se volvieron surrealistas y casi apasionadas. Existíamos bajo el mismo techo, pero llevábamos vidas completamente separadas. Yo me mantenía en la habitación de invitados y entraba y salía a mi antojo. Ella intentaba de todo para hacerme cambiar de idea. Primero vino la rutina doméstica. De repente, cocinaba mis platos favoritos. Asado caliente los miércoles, lasaña los viernes, platos que hacía años que no preparaba. Poniendo la mesa, encendiendo velas, actuando como si estuviéramos en una cita. Yo comía, le agradecía educadamente y volvía a mi habitación. Después vino la nostalgia. Recordaba momentos antiguos, nuestra luna de miel, el día en que nació nuestro hijo mayor, vacaciones que habíamos hecho. ¿Recuerdas cuando fuimos a aquel un bed and breakfast en la sierra? Deberíamos volver, solo nosotros dos. Lo recuerdo, dije. Fue hace mucho tiempo. No tiene por qué serlo, dijo con la voz quebrada. Podemos recuperarlo. No, no podemos. Luego empezó a arreglarse por toda la casa. Maquillaje completo solo para preparar el café. Peinarse sabiendo que yo estaría en casa. Conjuntos que requerían esfuerzo. El mismo tipo de esfuerzo que ponía en sus noches de gimnasio los martes, pero nunca para mí. Era patético, sinceramente. No porque ella intentara, sino porque era tan transparente. No estaba atraída por mí. Estaba aterrorizada de perder la vida cómoda a la que se había acostumbrado. Claro que se corrió la voz. Círculo social pequeño. Bocas grandes. En 2 semanas, la mitad de nuestros amigos sabían que nos divorciábamos. Comenzaron a llegar las llamadas. La mujer de Javier, Natalia, me llamó al trabajo. He oído lo de tú y María. ¿Estás seguro de que estás haciendo lo correcto? El matrimonio requiere trabajo. Yo trabajé en ello durante 4 años, dije de nuevo. Ella no lo hizo, pero no puedes simplemente tirar por la borda toda esa historia, insistió Natalia. Aprecio tu preocupación, pero esto no está abierto a debate, respondí con calma. Entonces, la hermana de María, Olga, apareció en casa una tarde. Fui a abrir la puerta. Tenemos que hablar, dijo, empujándome al pasar. ¿De qué? De que estás destruyendo la vida de mi hermana. Casi me río. ¿Estoy destruyendo su vida? ¡Qué interesante! Ella es un desastre. Apenas puede funcionar. Y tú, simplemente fría, como si nada de esto importara. Sí importa, dije. Por eso me voy. ¿Sabes cuál es tu problema? Cruzó los brazos. Eres egoísta. Crees que el matrimonio debería ser fácil, lleno de romance y mariposas. El matrimonio de verdad requiere trabajo. Tienes razón, dije con calma. Sí requiere trabajo. Yo trabajé, ella no. Ahora se acabó. ¿Te vas a arrepentir? Quizá, dije. Pero quedarme garantizaría el arrepentimiento, así que me arriesgaré. Se marchó hecha una furia. María, que había estado escuchando desde la cocina, salió llorando. ¿Ves? Todos piensan que estás cometiendo un error, dijo. Todos no están viviendo mi vida, pensé. Unos días después, nuestro hijo mayor llamó desde la universidad. María ya había moldeado la historia en su mente, jugando a la víctima. Papá, dijo, mamá dice que ni siquiera quieres probar la terapia. ¿Por qué no lo intentas? Lo intenté, durante años. A ella no le interesaba entonces. La gente cambia. Quizá ahora esté lista. Ella está lista porque te vas. Eso no es cambio. Eso es miedo.
Hubo una larga pausa. ¿Estás seguro de que no hay manera de arreglar esto? Estoy seguro, hijo. Siento que te veas atrapado en medio, pero esto es entre tu madre y yo. No insistió más, pero pude escuchar la decepción en su voz. Eso dolió más que cualquier cosa que hubiera dicho María. Lo peor fue verla contar su versión a los demás. Ella era la esposa confundida que no se daba cuenta de lo infeliz que yo estaba. Trataba de luchar por el matrimonio, mientras yo era supuestamente obstinado y frío. Algunas personas se lo creyeron. No me molesté en corregirlos. La verdad saldría a la luz eventualmente, o no. De cualquier forma, no necesitaba la aprobación de nadie. De repente, recordó cómo ser esposa, justo cuando ya era demasiado tarde. 3 semanas después de presentar la demanda, cambió de táctica. Yo estaba en mi habitación leyendo cuando llamó a la puerta. ¿Puedo entrar? Es tarde. Por favor, solo quiero hablar. En contra de mi mejor juicio, la dejé entrar. Llevaba un camisón que le había comprado para un aniversario años atrás, el que nunca había usado. Pelo suelto, maquillaje hecho. A las 11 de la noche se sentó al borde de la cama, demasiado cerca. He estado pensando, empezó, sobre lo que dijiste, sobre que yo no lo intentaba. Tienes razón, te di por sentado. Quiero cambiar eso. Puso la mano sobre mi pierna. Quiero demostrarte que puedo ser la esposa que necesitas. Retiré su mano. María, no, te echo de menos. Su voz bajó a un susurro. Echo de menos lo nuestro. No hay nosotros, no más. Podría haberlo. Se inclinó más cerca, con la desesperación irradiando de ella. Déjame demostrártelo. Esto no era deseo, no era atracción, era miedo. El último intento de alguien que ha entendido que su vida cómoda está a punto de acabarse. Si me hubieras querido, dije en voz baja, tuviste 4 años. Esto no es deseo, esto es miedo. No estás atraída por mí, tienes miedo de estar sola. No es cierto, susurró. Sí lo es, y los dos lo sabemos. Me levanté. Necesitas irte. Las lágrimas recorrían su rostro, arrastrando el rímel. ¿Hay alguien más? ¿Es por eso que haces esto?, preguntó. Casi me río. Simplemente caminé hasta la puerta y la sostuve abierta. Se quedó allí un momento, en silencio, esperando que dijera algo, cualquier cosa que le diera esperanza. Al no hacerlo, pasó a mi lado hacia el pasillo. No me doy por vencida, dijo. Deberías, respondí, cerrando la puerta. La desesperación se parece mucho al amor cuando tu vida cómoda está a punto de acabarse. A la mañana siguiente me desperté y su coche ya no estaba. Se había ido temprano, probablemente para evitar verme. En la encimera de la cocina había una nota. Me quedo unos días en casa de Holga. Necesito espacio para pensar. Bien, quizá finalmente empezaría a procesar la realidad. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. ¿Hola? ¿Es el marido de ella?, preguntó una voz masculina, profunda, desconocida. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. ¿Quién pregunta?, dije. Alguien que cree que mereces saber de lo que estás a punto de alejarte. Luego se cortó la llamada. Me quedé mirando el teléfono, el pulso retumbando en mis oídos. ¿Qué demonios se suponía que significaba eso? Bloqueé el número de inmediato. No devolví la llamada. No se lo mencioné a María. Me negué a dejar que ocupara más espacio en mi cabeza del que ya tenía. Quienquiera que fuera ese hombre, y tenía bastante claro quién era, no importaba. Esto nunca había sido por él. Era sobre un matrimonio muerto desde hacía años, y sobre una esposa que solo se dio cuenta cuando empezó a perder el control. María volvió 3 días después. Se la veía agotada, como si apenas hubiera dormido. Ojos hinchados, postura encorvada. Me encontró en la cocina, cocinando la cena como si nada hubiera cambiado. «Tenemos que hablar», dijo. «No queda nada que decir». «Por favor», susurró. «Solo escucha». Seguí cortando verduras. No me giré. «Sé que no he sido una buena esposa», dijo. «Sé que te he apartado. Sé que estuve equivocada». Su voz temblaba. «Pero quiero arreglar esto. Iré a terapia. Haré lo que haga falta. Por favor, no te rindas con nosotros». «Yo no me rindo», dije con calma. «Ya me rendí durante 4 años». «No te interesaba entonces», continué. «Te interesa ahora porque me voy, no porque realmente me quieras». «Eso no es», se detuvo.
¿Por qué no me dices simplemente lo que hice mal? Si lo supiera, tal vez podría arreglarlo. Finalmente la miré. Dejaste de ser mi esposa, dije. Eso fue lo que hiciste mal. Su rostro se desplomó. Ningún esfuerzo repentino ahora va a borrar 4 años de indiferencia. ¿Fue por la intimidad?, preguntó. ¿De eso se trata? Fue todo, dije. La intimidad, el afecto, la complicidad, todo. Te retiraste de este matrimonio y esperabas que lo aceptara. No era mi intención, dijo. Sí lo fue, respondí. Cada rechazo, cada desprecio, cada vez que elegiste poner esfuerzo en todo menos en nosotros, fue deliberado. Dejé el cuchillo sobre la encimera. «¿Estabas cómoda?», dije. «Tenías un marido que pagaba las cuentas, cumplía su papel. ¿Por qué ibas a cambiar eso?» Ella se derrumbó otra vez. «Si solo me dijeras qué cambió», sollozó. «¿Cuándo dejaste de quererme?» «No dejé de quererte», dije. «Tú dejaste de importarte si yo lo hacía». El divorcio siguió adelante. Laura tenía razón. Sin hijos menores involucrados, todo era más sencillo. Sin disputas de custodia, sin cálculos de pensión, solo división de bienes, que ya habíamos planificado. La abogada de María intentó retrasarlo, probablemente esperando que el tiempo suavizara mi determinación. No lo hizo. 6 semanas después de presentar la demanda, nos sentamos en mediación. Ella me miraba al otro lado de la mesa, los ojos llenos de desesperación, mientras los abogados discutían tranquilamente cuentas de jubilación y la venta de la casa. Durante un descanso, se inclinó hacia mí. «No tienes que hacer esto», susurró. «Todavía podemos detenerlo». «No», dije. «No podemos». «¿Por qué no luchas por nosotros?» «Sí luché», respondí. «Tú simplemente no estabas prestando atención». Las noches de martes solían ser suyas. Ahora los martes eran míos, libres. El divorcio se finalizó un martes. Irónicamente, la misma noche que ella solía ir al gimnasio. Firmé los papeles en el despacho de Laura y no sentí más que alivio. Me mudé el siguiente fin de semana. En mi último día en la casa, María se quedó en la puerta observándome cargar cajas en mi furgoneta. «Todavía no lo entiendo», dijo. «¿Qué hice que fuera tan imperdonable?» Casi le conté todo. Casi le expliqué todo. El affair, las mentiras, el perfume desconocido, las llamadas interceptadas. Pero, ¿qué habría cambiado? Ella lo negaría. Me fui en el coche y no miré atrás. Cuando ella se preguntaba si yo lo sabía, la dejé con la duda para siempre. 3 meses después del divorcio, me la encontré en un supermercado. De algún modo, parecía más pequeña, cansada, pelo recogido, sin maquillaje, sudadera holgada. Nada que ver con la mujer que se arreglaba para sus noches de los martes. «Hola», dijo de manera torpe. «Hola, ¿qué tal?», respondí. «Bien. ¿Y tú?» «Aguantando», vaciló. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Sabías tú sobre...?» Se detuvo, incapaz de terminar. La miré un largo momento. Esto era la pregunta que probablemente había querido hacer desde el día que presenté la demanda. ¿Sabía yo sobre el affair? ¿Por eso me fui? Podría decírselo. Confirmar finalmente sus sospechas. Liberarla de la duda. Centrarlo en el affair en lugar de en sus años de indiferencia. Darle una historia con la que pudiera vivir. Pero no lo hice. «Cuídate», dije, y pasé a su lado hacia la salida. Y así terminó esta pesadilla de 4 años. María se quedó con la duda para siempre. Y yo, por fin, libre. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final conmigo. Si esta historia te tocó, te hizo sentir rabia, alivio o incluso un poco de justicia, dale like, porque significa que no estás solo en esto. Suscríbete al canal si quieres más historias reales como esta. Venganzas frías, traiciones que duelen y finales que te dejan pensando toda la noche. Salen nuevas historias cada noche a las 20:00, sin falta. Y ahora dime, en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dicho que lo sabías todo? ¿O también la habrías dejado con la duda para siempre? Te leo en los comentarios. Un abrazo fuerte y hasta la próxima historia.